En el último práctico, el tema era la derivada de una función dentro de otra función. Esa regla se la conoce también como regla de la cadena. Bueno, ¿cómo es eso de una función dentro de otra función? Bueno, en el apunte está escrito así. Si yo tengo i, que es una función de otra función que llamo u. Vamos a ver un par de ejemplos que nos van a hacer entender mejor esto. Ustedes recuerdan que había una función que era i igual logaritmo natural de x. Pero hay veces que tenemos una función así, que es i igual logaritmo natural de x al cuadrado más 3x. O sea, en vez de la x, en el argumento del logaritmo, tengo toda una expresión. Entonces yo podría considerar que esto en realidad es i igual al logaritmo de u, donde u vendría a ser todo lo que está dentro del paréntesis. ¿Sí? O sea, x al cuadrado más 3x, yo lo voy a llamar u. Entonces ahí tengo el logaritmo de u. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a suponer que esta es una función ya conocida, igual x al cubo. Pero puede ser que yo en vez de la x tenga algo así, igual 5x al cuadrado más 7. Entonces, yo puedo decir que esto sería como que y es u elevado a la 3, donde u vendría a ser todo eso que está dentro del paréntesis, 5x al cuadrado más 7. Entonces, esos serían dos ejemplos de una función dentro de otra función. En el apunte hay algunos otros ejemplos más. Bueno, ¿cómo se hace para derivar cuando tengo una función dentro de otra función? Bueno, la regla de la cadena dice esto, que la derivada de f de x, o sea, f' de x, es igual a f' de u, o sea, primero derivo la función con la u, y a eso lo voy a multiplicar por la derivada de u. O sea, sería la derivada de lo que solía estar dentro de paréntesis. Por eso se llama regla de la cadena, porque si además tuviese otra función, voy multiplicando así las derivadas de las distintas funciones. Vamos a ver cómo sería esta regla aplicada a el primer ejemplo, que era este, ¿sí? Donde u vendría a ser x al cuadrado más 3x. ¿Qué dice la regla? Que para derivar esa función, primero derivo f de u, o sea, el logaritmo de u. Si ustedes van a la tabla, la derivada del logaritmo de x era 1 sobre x. Entonces, la derivada del logaritmo de u va a ser 1 sobre u. Esa sería la primera parte de la fórmula. La segunda parte dice que hay que multiplicar por u', o sea, multiplicar por la derivada de u. ¿Qué era u para nosotros? X al cuadrado más 3x. Eso lo tengo que derivar. Eso ustedes ya lo saben hacer, es una suma. Ambas funciones, o sea, tanto x al cuadrado como 3x están en la tabla. Y entonces va a quedar así. La derivada de x al cuadrado es 2x. Y la derivada de 3x es 3. Bueno, entonces ahora ¿qué voy a hacer? Donde aparece la u, ahí en la función, la voy a reemplazar por x al cuadrado más 3, porque eso es lo que vale u. Y puedo hacer la multiplicación también, 1 por 2x más 3, que ustedes ya saben que todo número multiplicado por 1 me da lo mismo. Entonces, así queda la expresión, ¿sí? Ahí está la derivada de la función. En el numerador va a quedar 2x más 3, porque lo multipliqué por 1. Y en el denominador, x al cuadrado más 3x, que es el valor de u. Ahora, esto que nosotros aplicamos la regla de la cadena, ya está hecho en la tabla de derivadas que yo les pasé. ¿Dónde está eso? Acá. Toda esa columna es las funciones cuando tengo función dentro de otra función. O sea, ahí ya está aplicada la regla de la cadena. O sea, si vamos a analizar el ejemplo de recién, ¿qué estaría ahí? Donde dice i igual logaritmo de u. Veamos. Eso es lo que dice. Que i igual, si i es el logaritmo de u, la derivada va a ser u', o sea, la derivada de u sobre u. Si recordamos lo que nosotros hicimos recién, habíamos llegado a esa expresión. Y fíjense que en el numerador está justamente la derivada de u.
y en el denominador está u, así tal cual. Entonces, utilizando la tabla podemos hacer de manera bastante más sencilla la regla de la cadena. Y vamos a utilizar la tabla para hacer el segundo ejemplo. El segundo ejemplo era este. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que todo lo que está dentro del paréntesis lo puedo llamar u? Entonces me queda u al cubo. Voy a la tabla y me encuentro con esta expresión, donde dice que si tengo que i es igual a u a la n, en este caso n vale 3. ¿Sí? ¿Cómo se hace la derivada? Es i' igual a n por u elevado a la n menos 1 por u'. ¿Cómo lo aplicamos a nuestro ejemplo? Vieron que dice i' igual y comienza con la n, que sería el exponente, o sea, el 3. O sea, i' igual a 3. Después dice, por u, para nosotros u, ¿qué es? 5x al cuadrado más 7. Y eso elevado a la n menos 1. Como n valía 3, 3 menos 1 es 2. Entonces va a quedar así. Ahí está la u elevado a la 2. Y ahora eso hay que multiplicarlo por u'. ¿Qué sería u'? La derivada de u. ¿Qué es u? Lo que está dentro del paréntesis. Entonces, vamos a derivar 5x al cuadrado más 7. Y eso lo vamos a escribir multiplicado ahí al final. La derivada de u resulta que tenemos 5 por x al cuadrado. Ustedes recuerdan que cuando tengo una constante, o sea, un 5, un número, multiplicado por una función, queda el numerito como está y después derivo la función. La derivada de x al cuadrado era 2x. Entonces me va a quedar 2 por 5x más la derivada de 7. La derivada de cualquier número, si no está multiplicado con una función, ¿no es cierto? El numerito solo es 0. Entonces la derivada de todo el paréntesis, o sea de u, me va a quedar 2 por 5x más 0. Yo puedo trabajar, bueno, ahí ya estaría la derivada. Solo que se podría hacer algún trabajito algebraico. Por ejemplo, 2 por 5 se puede multiplicar. Me da 10x. Y el 0 no hace falta que lo escriba porque ustedes saben que sumar 0 no altera nada la función. Ese 10x, como está multiplicando a toda la expresión, yo lo podría multiplicar por el 3. Entonces me va a quedar 30x. Entonces la derivada en definitiva me va a quedar 30x por 5x al cuadrado más 7, todo eso elevado al cuadrado. Y ahí ya está hecha la derivada, aplicada a la regla de la cadena, pero utilizando la tabla. Bueno, de esta manera se hacen todos los ejercicios. Fíjense en el apunte porque hay algunos ejemplos más.